Hermanos, ¿cómo están? Cordiales saludos, paz y bien. Les habla la hermana Elizabeth de la Comunidad Católica Jesucristo Vive de Arequipa. Queremos llegar a sus hogares con un mensaje de amor, con un mensaje de la Biblia, de parte de Dios, hermanos. Y vamos a orar primero, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, vayamos a traer nuestras Biblias. Cierra tus ojos. Repite conmigo para que puedas recibir esta palabra. Amado Padre, quiero entender tu palabra, Señor. Sé que hoy día tú me traes un gran mensaje a mi corazón, que vas a llenar mi vida entera con esta palabra, Señor. Yo te pido que destapes mis ojos y mis oídos espirituales. Destapa mi mente, Señor, para poder comprender las cosas sagradas tuyas. Elévame a una condición de poderte oír con estos ojos y oídos destapados, Señor. Haz que en mi corazón se siembre estas palabras, que son tus palabras, Señor, de las Santas Escrituras, de la Biblia. Gracias, Señor querido. En el nombre de Jesús yo lo recibo y decimos amén. Nuestro primer tema, hermanos, va a ser la salvación. Vamos a hablar, ¿qué significa salvación? Salvación, hermanos, significa ser salvos, ir al cielo. Cuando tengamos que partir de acá, vamos a ir al cielo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, no es que vayamos al infierno. El plan de Dios es que vayamos con nuestro Padre, Dios, al cielo. Y vamos a ver la salvación. ¿Dónde la describe la salvación? Nosotros podemos ir a Isaías 53. Desde el versículo 2 vamos a leer. Dice, hablaba de Jesucristo. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado Jesucristo y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, semejante a los que se les vuelve la cara para no verlos. Porque él estaba tan golpeado, tan lacerado, hermanos, que la piel, hasta su piel se había roto, se había lacerado. Dice en el versículo 4, estamos en Isaías 53 en nuestra Biblia latinoamericana, sin embargo, eran nuestras dolencias las que Jesucristo llevaba. Todos nuestros dolores, hermanos, dolencias corporales, físicas, mentales, eran nuestros dolores los que a Él le pesaban. Y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías, desobediencias y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas ya hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, descarriados, hasta que Dios descargó sobre Jesucristo la culpa de todos nosotros. Y nos vuelve a decir en el versículo 7, fue maltratado Jesucristo, y Él se humilló, no dijo nada, fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la trasquila, detenido, enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de Él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte. ¿Por qué causa? Por los crímenes de nosotros, de su pueblo. Y nos sigue narrando, hermanos, en el versículo 9 hasta el versículo 12. Léanlo, por favor, porque dice que Dios, con tanto padecimiento, lo tuvo allí a Jesucristo, cumpliendo esta penuria solo por nosotros y por amor, hermanos, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí.
Jesucristo vino acá a la tierra. Juan 3:16. Dice Dios, tanto amó Dios a sus hijos, a nosotros, a toda su creación, a todos sus pueblos, sus naciones enteras que Él creó, que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él tuviera vida eterna y no se perdiese, no fuera al infierno. Estábamos errantes, dice en Isaías 53, descarriados. En el Antiguo Testamento habla Dios de que Él sufría, Él lloraba mucho, sufría, padecía, porque sus hijos estaban en crímenes, sus hijos cometían no solo fornicaciones, adulterios, orgías, estaban en hechicerías, en brujerías, en todo lo malo que pudieran estar. No dista mucho de hoy, ¿verdad? Algo así. Entonces, idea este plan, armoniza este plan, le dice a Jesucristo, su único Hijo, para que venga acá a la tierra a morir por nosotros, hermanos, para salvarnos. Él quería librarnos de la esclavitud. No le gustaba vernos como esclavos del pecado, errantes. Dice en Romanos 3:23 que todos fueron destituidos de su gracia, puesto que todos pecaron. Pero es que ¿podía salvarse alguno de ellos? No, ninguno, hermanos. Todos estaban perdidos. Entonces, hermanos, nos explica aquí en la Biblia, vamos a ir a Hebreos 6:46, o vayan anotando, hermanos, ustedes las citas bíblicas para que ustedes las vayan chequeando también. En Hebreos 6, del 4 al 6, dice el Señor, en realidad es imposible renovar otra vez por la penitencia a los que ya fueron iluminados una primera vez. O sea, nosotros ya hemos sido iluminados. Esta luz del Evangelio, estas palabras bíblicas están renovando nuestra mente. Estamos siendo aquí iluminados, hermanos. Recibieron el Espíritu Santo, dice. Gracias, Señor. Entonces, con esta iluminación, esta luz del Evangelio de Dios, podemos entender esta prédica, hermanos. ¿Y por qué viene la salvación? ¿Cómo así nosotros recibimos la salvación? Es por fe, nada más. Es por fe, hermanos. Hay muchas citas bíblicas aquí que nosotros tenemos. Dice que hemos sido alumbrados con esta luz para alumbrar por medio de la palabra, de la Biblia, a todas las personas que nos rodean. Cuando nosotros conocemos de Dios cuál es la salvación, cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que seamos salvos, tenemos que explicar a las demás personas. ¿Cómo así por gracia? ¿Qué quiere decir por gracia, salvados por gracia? Es un favor inmerecido. Dice en Efesios, vamos a leer, hermanos, en Efesios, vamos a buscar Efesios 2, les leo en el versículo 5, dice, y a los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo. Por gracia, aquí está, por gracia, por regalo, gratis, han sido salvos, han sido ya salvados. Versículo 6. Y nos resucitó con Cristo para sentarnos con Él en los cielos. Miren cómo nos sube de nivel el Señor, cuán bueno es, cuánto nos ama, hermanos. El Señor no está viendo ahorita que tú eres pecador. Él quiere que nos arrepintamos nada más y que hagamos una oración breve que vamos a hacerla al finalizar este tema, que está en Romanos 10, versículos 9-10. Nos estamos dando cuenta entonces que es por gracia nada más. Nadie mereció, nadie. Abraham, Moisés, Pedro, Pablo, Timoteo, tú, yo, nadie habíamos merecido. Sin embargo, es el favor de Dios el que nos trae
a ser salvos, hermanos. El único propósito, el único requisito que nos pide el Señor es creer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer, porque Jesucristo es Dios. Tienes que creer que Él te salvó al morir en la cruz. Esto no es una lavandería de pecados, que tú vienes y Él te lava como en una lavandería y nos volvemos a ensuciar. No es así. Él muere en la cruz con toda su sangre poderosa vertida allí hasta la última gota por ti. Él sufre tanto y muere finalmente, hermanos. En Efesios 2:5 también nos explica aquí entonces que hemos sido salvos por gracia, hermanos. Nos habla de que por obras no es la salvación. A veces creemos, ¿no?, que es por obras la salvación o que es por la ley, pero dice en Gálatas 2:16, sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observancia solamente de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser gratos a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Cristo Jesús, y no solamente con las prácticas de la ley. Entonces estamos viendo, hermanos, que somos salvos por creer. ¿Cuál es el requisito que el Señor nos pide? Creer. Tenemos que creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, que Jesús muere en la cruz, resucita y nos salva. No vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo, porque Él ha luchado por esto, hermanos. Ha luchado para que nosotros seamos libres, seamos salvos. Hermanos, todo el Evangelio nos va a hablar de por gracia, de que por fe, por creer, somos salvos. Romanos 5, del 1 al 6, dice, por la fe, otra vez por la fe, pues conseguimos esta santidad, esta salvación, y estamos en paz con Dios, gracias a Cristo Jesús. ¿Quién salva, hermanos? Cristo Jesús. ¿A través de qué? De su muerte en la cruz. Nuestro Señor. Gracias a Él alcanzamos este favor. En Él que permanecemos y aún hacemos alarde de esperar nuestra parte de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que sentirnos seguros de esta salvación. ¿La salvación se pierde, hermana? No, la salvación no se pierde. La salvación tienes que cuidarla, no porque no se pierde, tampoco vas a dedicarte a pecar. Tienes que vivir como un hijo de Dios de aquí en adelante. Ahora le consagras tu vida entera, cada día de tu vida, tu ser, y que sea para adelante una vida en Cristo, un testimonio de vida. Acordémonos que ya hemos sido redimidos por Dios, por esta sangre poderosa de Cristo. ¿Qué significa redención? Pagar por un rescate, pagar por nosotros. Entonces muere nuestro Señor Jesucristo y paga el rescate. Hemos sido comprados a precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice en Romanos 5, 8, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que por su sangre fuimos salvos, con mucha razón, por Él nos salvaremos de la condenación, de la muerte, del infierno, hermanos. A veces tenemos que hablar claramente para poder entender estas cosas. Y así nos sigue hablando el Señor. Vamos a ir a Romanos 10. A Romanos 10, 9, 10. Quisiera decirles entonces que se acuerden, mientras buscamos Romanos 10, del 9 al 10, quisiera decirles que no se olviden que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. En Efesios 2:5 dice que hemos sido entonces salvados por gracia, mas no por obras.
Solo por gracia sois salvos, no por obras, vuelve a repetir, para que nadie se gloríe. La salvación es un favor, entonces, hermanos, que el Señor nos da. Es un regalo que Él nos da, hermanos. A veces decimos, ¿no? Yo regalo mi ropa, yo hago obra social, yo voy a las cárceles donde los pobres, donde los niños o los ancianos necesitados, y llevo mi amor allí, mi ayuda, entonces yo tengo que ser ya salvo. Cuando yo muera voy a ir al cielo. A veces traen a la comunidad una ofrenda para lavarse de los pecados. Es una cuestión de conciencia que vemos que muy seguidamente algunos hermanos, sin entender cómo es este proceso de la salvación, cómo es este milagro de la salvación, que solo por Cristo nada más, por su inmenso amor, muere en esa cruz, y al morir Él, por su sangre poderosa, porque no es una cualquier sangre. Antiguamente ponían un altar de piedras y ponían un novillo, un cordero, y lo mataban. Y esa sangre podía redimir los pecados, podía rescatar a las personas, entre comillas, pero no estaba Jesús allí. Y hoy en el Nuevo Testamento, tiempos de gracia, tiempos de salvación con nuestro Señor Jesús, podemos tener esta gracia, hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor porque hemos entendido totalmente cómo es esto de la salvación, hermanos. Y podemos decir con todo el corazón, gracias Señor Jesús, porque tú eres mi Salvador. Y no es porque yo vaya a construir una iglesia o porque yo, como me lo han dicho, hermanos, yo había orado a un ingeniero en su lecho de muerte y él me dijo que había construido una pequeña capilla y que por esa razón él tenía que ser salvo. Pero no es así, hermanos, lo hemos entendido. Tenemos muchos testimonios de los cuales la gente siempre está diciendo que ellos se ganan su propia salvación. El plan de Dios para poder salvar, que nos quede claro, a toda su creación, a todas sus naciones que estaban en pecado, como ahora, fue mandar a su único Hijo a morir por nosotros. No lo olvidemos, hermanos. Y ahora vamos a hacer una oración de la cual les hablé. Está aquí en Romanos 10, versículos 9-10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Al que cree de corazón, Dios lo recibe, y el que proclama con los labios, se salva. Está hablando de salvación, hermanos, de salvación. El religioso dirá, hay que hacer mucho para salvarnos. Pero Jesucristo te dice, ya está hecho, ya todo está consumado. Yo ya en la cruz gané tu salvación, ya no hay nada que hacer ahora. Solo cerremos nuestros ojos, les invito a hacer esta breve oración. Repitan conmigo, por favor, con toda fe, porque hemos hablado que somos salvos por fe, que creemos que esta oración nos va a hacer salvos. Es necesario entregarle nuestra vida al Señor para que Él la tome ahora, consagrarnos a Él plenamente. Amado Padre, yo te recibo como mi único Señor, Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Perdóname, Padre, estoy arrepentida. ¿Cuánto te he ofendido, Señor, sin darme cuenta? ¿Cuántas veces te he vuelto a coronar de espinas? Te he latigado, te he escupido, te he golpeado sin darme cuenta. Perdóname por ser tan necio, Señor, y no darme cuenta que tú desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, has estado sufriendo por nuestro comportamiento. Ahora me acerco a ti. Ahora, Señor, me consagro a ti, te recibo como mi único Señor, Salvador de mi vida. Como dice tu palabra aquí en Romanos 10, 9, 10, con mis labios y con toda fe, Señor, yo creo
en ti, Jesús, que eres mi Señor, que eres mi Salvador, que eres el único camino por el cual yo tengo acceso al cielo cuando yo muera. Gracias, Señor, porque ahora soy tuyo. Toma mi vida, Señor. Te pertenezco, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo los invito, hermanos, a nuestra comunidad católica Jesucristo Vive en Arequipa. Estamos en la urbanización José Luis Bustamante y Rivero, en la avenida Perú 213. Allí los esperamos con los brazos abiertos. Vengan a recibir sus milagros, traigan a sus enfermos. Estamos los días miércoles a las 7, los días domingos a las 11 de la mañana, hermanos. Que Dios los bendiga.